Bueno, hablamos porque lo primero que hice cuando vi el posible acuerdo, o el acuerdo, digamos, que estaba en marcha en relación a un acuerdo con el Departamento del Tesoro para tener información fiscal que tiene que ver con un acuerdo que aparentemente, técnicamente, estaría resuelto. Digo, el que entiende de esto para entender lo que es evasión, dolarización de excedentes, dónde está la plata, el que entiende de guaridas, paraísos fiscales, sociedades offshore, en fin, todas las manganetas habidas y por haber posibles a los efectos de no pagar impuestos, con aquello que dice Balardi y Jorge Gallero, su mentor, la cantidad de dinero que están de los argentinos. Bueno, en esta visita de Massa había un posible acuerdo en relación a esto. Y lo primero que hago es pensar en Jorge Gallero y en Juan Balardi, obviamente, que son los dos más capacitados con las mejores idoneidades a los efectos de encarar este tema. Y como a mí me parece importante, porque permítanme esta pequeña digresión. Hay un audio que lo voy a pasar después, que tiene que ver con este intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Y un amigo del posible ejecutor, mejor dicho, del ejecutor, porque lo vimos todo por televisión, el ejecutor fallido, en algún momento se lamenta de que no haya salido el tiro, porque dice, bueno, quizás si lo hubiera matado hubiera significado pagar menos impuestos. Fíjense lo que es la ignorancia inducida, posiblemente para un personaje que seguramente debe ser un beneficiario de los impuestos, o en última instancia será en la escala que tiene que ver con la filosofía tributaria, impuestos a los que más pueden para atender necesidades sociales las que no tienen. Bueno, esto está en el audio que lo pasaremos después, o si Juan quiere lo pasamos mientras él hace su reflexión sobre el tema. Así que bueno, esta larga introducción para tener en línea y con un placer como siempre a Juan Balardi, economista. ¿Cómo te va? Nuevamente. Bien, voy a arrancar con los botines de punta como corresponde, haciendo un spoiler del final de esto que están tratando de presentar como algo ventajoso para la Argentina, un intercambio de información que nos van a dar un montón de información de los argentinos que tienen plata en Estados Unidos sin declararla en la Argentina, etcétera. Todo esto tiene que ver con un acuerdo que se llama FATCA, la ley FATCA, que es una ley de Estados Unidos que básicamente lo que dice es: a los bancos de todo el mundo quiero yo, Estados Unidos, y mi equivalente de la FIP, que es la IRS, quiero que me den toda la información que tenga olor a estadounidense. ¿Para qué? Para evitar esto que yo fomento en el resto del mundo, que es la evasión, para que traigan la guita acá. Quiero que también se evite que los norteamericanos o las empresas norteamericanas evadan y la tengan afuera. Con esta ley FATCA le han tirado misiles a lo loco Estados Unidos a Suiza, que es uno de los lugares donde los americanos tienen su plata escondida de la FIP, de la IRS, y además le hicieron la movida de el Hervé Falciani, que fue una filtración muy potente de la HSBC suiza, que les dejó doliendo ciertas partes a los suizos, y ahí se vinieron a empezar a compartir info, pero nunca todo, ¿correcto? Correcto. Entonces, lo que hace Estados Unidos es decirle a todos: che, yo te voy a intercambiar información, cada tanto te mando un perejil para hacer de cuenta que el sistema funciona, pero vos a mí me das todo. Y me das todo porque si no, a los bancos tuyos, a los que tengan operatoria con la Argentina y demás, les voy a empezar a hacer retenciones como si toda la plata que movieran fueran de evasores norteamericanos. Esa es la amenaza, digamos, ¿no? Ajá. Entonces los bancos internacionales vienen a la Argentina y le dicen: che, yo tengo que darle la información a Estados Unidos, pero no puedo puentear al Banco Central, puentear a Cancillería, puentear a todos los lugares por los que tiene que pasar la información cuando hay intercambio de información. Entonces, ¿cuál es el truquito? Que ahí lo escuché a Arbizu, que dijo que era bueno, y yo no pienso que sea bueno, y después te voy a decir por qué. El truquito es que los bancos internacionales operando en la Argentina le van a poder mandar información al Tesoro de Estados Unidos y al IRS, que es la FIP de allá, sin pasar por ningún juez, ningún intermediario, ni siquiera por el central. Es directo, ¿entendés? Sí. Con lo cual lo que hiciste es ceder soberanía. La pregunta del millón es: che, pregunta del millón, ¿se van a limitar a lo que tenga olor a estadounidense y que pueda estar evadiendo? ¿O mañana alguien que me parece que tengo que hacer un poquito de loafer
también voy a pedir la información porque me parece que recibieron una coima y le ganaron una licitación a una empresa norteamericana, que son las excusas normalmente del lawfare, o estos que son chinos y yo estoy en guerra económica con los chinos o con los rusos, me parece que están rompiendo un bloqueo y entonces dame la información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Con la ley FATCA y con la excusa de darte cada tanto un perejil a la Argentina, que sea un argentino que no declaró, o incluso que cayó en desgracia con Estados Unidos, te van a chupar toda la información de manera directa de los bancos de acá que van a tener cubierta la espalda, porque Massa, sus amigos, arreglaron este acuerdo. ¿Me explico? Entiendo perfectamente. De hecho, me parece que hay un antecedente muy fuerte que apoyaría en gran parte de tus argumentos, que es con este conflicto Ucrania-Rusia, lo que hicieron con ciertos fondos de magnates rusos, por ejemplo, aquellos que de alguna manera, congelaron precisamente por tener pertenencia a un país de origen que está en conflicto. Exactamente, pero además, acordate lo que te dije, los bancos de acá internacionales van a poder mandar la información sin consultar a nadie, van a ser directos, escala directa de acá al Tesoro y van a tener cubierta la espalda con este convenio. Eso no tiene antecedentes en la soberanía económica. Ahora escuchaba a Arbizu, lo escuché a Arbizu y compartimos con vos alguna opinión al respecto. Me gustaría que te explicites más porque Arbizu, estamos hablando de un arrepentido ex vicepresidente de la banca Morgan, que obviamente manejaba fortunas de $20 millones líquidos. Piensen por un momento las cuentas que imaginaban, porque una cosa es tener patrimonialmente $20 millones, y otra forma es líquido. Imagínense, se puede multiplicar por 50. Pero Pancho. Arbizu decía que perdón, te digo esto, porque vos desnudás un espacio de la información que me parece muy interesante. Arbizu dice, lo que me parece bueno es que no intervenga la justicia argentina, porque obviamente las complicidades de gran parte de lo que han sido los jueces argentinos en relación a los poderes fácticos o empresas que evaden a través de las cámaras comerciales, en fin, o las jurisdicciones, digamos, que tienen que ver con estos controles, la misma FIC, no se animan, obviamente, a levantar una pluma. Pero, Pancho, ¿sabes cuál es el problema? La FIP tampoco se anima a levantar la pluma. Porque la FIP, cuando estaba Macri y sus secuaces, recibieron 4.000 datos de gente que tenía dinero en países de la OCDE no declarado y lo cajonearon. Lo que ellos habían hecho, el convenio que cita Arbizu ahí como antecedente de esto y que cita Infobae en todas las notas, era uno puntual, digamos. Vos estás haciendo una investigación acá, obviamente, del lawfare que hacía el macrismo, y vas a decir, ¿dónde tiene las cuentas los Kirchner? ¿Dónde tiene las cuentas Lázaro Báez? Ahora, no le pedís, dame todas las cuentas de Argentina. No. Sí. Y cuando se la mandaron a los 4.000 perejiles que mandaron al Muere, la cajonearon. Ahora, cuando vino la gestión de Alberto, y estaba Marco Del Pont, no mandaron a juicio penal tributario a esos 4.000 tipos. Lo que hicieron fue a Sarasa, no hubo ningún juicio, y les habrán dicho, metete en el blanqueo, que se abrió un blanqueo poco después, que fue bastante disimulado, relacionado con la construcción. Por eso ahora están diciendo que lo más probable es que esto también termine en otro blanqueo para la gilada que cae en esta hacer de cuenta que el intercambio es bilateral, y en realidad es un chupar información, y el día de mañana bloquear y chupar información de otros que nunca sabremos hasta que ocurra. Ahora te hago una pregunta. Una cosa importante, Pancho, pará. ¿A vos te preocupa el de 20 palos líquidos? A mí me preocupan los que tienen 500 palos, 1.000 palos. Esos son los que tienen los 450.000 millones de dólares en el exterior, Los 20 palos es tan relevante como los bolsos de López. Son los chiquitajes. Sí, y nosotros no nos toca a nadie, y además tienen una empresa en Caimán que es propiedad de una empresa en las Islas Vírgenes, que es propiedad de una empresa en Delaware, que es propiedad de una que invierte en Wall Street, y no te lo van a mandar ni de casualidad, porque el sistema está hecho para que esos muchachos tengan total impunidad, además de ser socios, ¿no? Déjame hacerte esta pregunta. La información, que voy a decir que en este caso la chupan en términos directos, no pasa por un juez, ¿no la tienen igual a través, obviamente, de los bancos? Porque, a ver, lo que en alguna nota me contaba Arbizu era más o menos así. Como esos bancos tienen estos, los facilitadores, que estructuran, digamos, para cada una de las fortunas, cuentas en el exterior, le organizan, obviamente, toda una geografía, toda una estructura, digamos, para evadir impuestos.
Arvizu contaba que los bancos le daban a él la información, le decía, mira, este tipo tiene, anda a verlo y trata de brindarle los servicios, pero tenía directamente la información de los clientes a través de los bancos, que los cruzaban, se cruzaban banco con banco. Eso es lo que me contaba Arvizu a mí, es cierto. Entonces, por ejemplo, organizaban un campeonato de polo o un torneo de polo. Entonces ahí iban los de la banca Morgan, iban algunos de las otras bancas y obviamente tenían reuniones y le decían a los clientes, mire, nosotros sabemos que usted tiene tal y tal cosa, mire, le podemos aconsejar que haga esto. Entonces, no la tienen igual, me refiero a la información. Pancho, sí. No te quepa duda que toda la información de los bancos internacionales que operan en la Argentina, Estados Unidos la tiene por izquierda, no hay duda. No hay duda que la tiene. Ahora, ¿le sirve eso para un proceso judicial o para que el IRS, nuestro equivalente de la FIP, inicie un proceso? Mira, le puede servir como indicio, pero le complica la vida. Diferente es que le manden oficialmente los bancos con canilla libre y sin intermediario toda la información que se le cante a Estados Unidos, que es lo que estás habilitando, porque vos habilitas para las cuestiones de residentes de Estados Unidos, o obviamente para cualquier empresa que tenga actividad. ¿Y qué empresa no tiene actividad en Estados Unidos? Salvo que los chinos, los rusos y demás retiren todas sus empresas de Estados Unidos, incluida la bolsa, cosa que hace poquito casi hacen, pero no ocurrió, porque hubo una negociación, y no es una negociación por los buenos, por cierto. Entonces, todo es interés norteamericano y todo lo que ellos quieran pueden usarlo para hacer un juicio y para congelar bienes y para chupárselo. Entiendo, como hicieron con los bienes de los rusos, ¿no? Entiendo. Juan, hola, Juan. Hola, sí. ¿Cómo te va? Víctor Nanini te habla. ¿Cómo estás? Yo también. Juan, este acuerdo que puede llevar a cabo Massa, ¿no necesita la implementación en una ley del Congreso para comprometer este tipo de actitud por parte del Estado argentino? Te lo pregunto porque me parece que son cosas demasiado trascendentes como para que sean mediante un decreto o un acuerdo que no tenga ratificación del Congreso. ¿A vos qué te parece? A mí me parece que sería deseable que sí, pero no es necesario. Y te digo por qué no es necesario. Me baso en hechos. A ver. Cuando la FIP agarró la lista negra que había de guaridas fiscales, mal llamados paraísos, que eran como unos 80, en 2013. Echegaray la agarró, la OCDE le metía presión y decía, no, estos muchachos son todos buenos ahora. Listo, derogó esa lista negra que no tenía implicancias solo fiscales, sino que miraban con lupa toda la operatoria financiera, la operatoria de comercio exterior, etcétera, se miraba con lupa cuando había uno de esos 80 guaridas en el medio, digamos, ¿no? Estrangulación y demás. Agarró esa lista, la tachó de la ley de ganancias y por ende de la unidad antilavado, del Banco Central y de todos lados, porque eran los que la tomaban, y la convirtió en una lista de 40 que se portan bien, en donde estaban casi todos los que peor se portaban de la otra lista, pero que firmaban un papelito que decían, che, cualquier cosa que vea un argentino por acá te chiflo. Intercambio de información. Eso hicieron para lavarle la cara a las guaridas. ¿Quién lo hizo? Una firmita de Echegaray. Y listo, con un decreto, pero el decreto en realidad era parabólico, digamos, y lo que decía es, bueno, acá, no, habilitaba que la firma de los convenios la hiciera Echegaray. ¿Entendés? Sí. En este caso, tranquilamente con alguien de la FIP, lo podés hacer porque decís, ¿para qué es? Es para que Estados Unidos me diga quiénes están evadiendo y tienen la plata allá y yo le voy a cobrar bienes personales. Vos fíjate que dice, le voy a cobrar bienes personales, la ganancia por los intereses, pero no, si la plata está en negro, vos le haces un penal tributario y te chupás toda la plata si querés, pero eso ni lo mencionan en el artículo porque no están pensando en eso, ¿entendés? Están pensando en 20 perejiles que van a tener que declarar un blanqueo y pagar bienes personales y ganancias, con lo cual no te mueve el perímetro, pero te bajaste los pantalones desde el punto de vista de la soberanía financiera de tu país. Sí, señor. Y otra cosa importante, sí, los convenios de inversión extranjera, supuestamente para que no haya doble tributación, pero en realidad todos los tributaristas les mencionamos como doble no tributación y no doble tributación, o sea, no pagan en ningún lado, esos salen prácticamente por un acuerdo de Cancillería y de la FIP. Y después el Congreso, olvídate, no ocurre. Entonces, este es el tipo de cosas que hacen que hoy estemos donde estamos. Tenemos los pantalones bajos desde el punto de vista financiero, de inversión extranjera y demás, sin olvidarnos que la ley de inversión extranjera fue hecha por Martínez de Oz y empeorada gravemente por Avalo, y la de entidades financieras hecho por Martínez de Oz y está intacta. Querido amigo, muchas gracias, como siempre, un placer y la verdad
Te confieso que tenía una esperanza en relación, digamos, a encontrarle algo de positividad a este acuerdo. No veía la otra cara, por eso lo importante es hablar con aquellos que conocen la cosa, ¿no? Como vos, Juan. Infoemba te lo vende como un golazo. Claro, te lo vende. Grande. No, y vos sabés que lo que pesa ciertamente, por lo menos en nuestra agenda periodística, y a vos te consta el peso de lo que es la evasión tributaria en este país, y el cuento y los cuentos referidos, el último 165 impuestos, cómo es la ignorancia inducida, remediada por la prensa, la presión tributaria, y entonces bueno, pero uno se anega, volviendo a lo que mencionabas vos del amigo del intento de asesino de Cristina, ese es uno de los que le lavaron la cabeza de que los impuestos en realidad los paga solamente la clase media y la pyme, porque en realidad el sistema impositivo está mal. Y efectivamente la pyme y la clase media pagan un montón, pero porque en realidad los grandes y los jugadores no pagan un carajo, y mucho menos las multinacionales. Bueno. Ahora, Massa, ¿vos lo ves a Massa cobrándole a los grandes, a las multinacionales y a los grandes de la Argentina? No lo ves. No. Si querés escuchar lo del amigo de Sabac, en relación al cómo termina esto, lo escuchamos. Claro que... Y siempre que lo cruzaba por el barrio, siempre tenía algún problema. Tipo, la gente le sacaba plata, le robaban cosas de la casa. Siempre vivía enojado el pibe. Y me lo cruzo, lo saludo, yo qué sé, me dice, mirá, me faltan 10, 12 lucas para comprar un fierro. Me estoy yendo a la villa a comprar un fierro, me dice. Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. Y por ahí significaría menos impuestos, o no sé. ¿Te diste cuenta? Porque uno lo presume. Hay que ver. Increíble ver esto. Hay que ver, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? No, correcto. Gracias, Juan Valerdi, un placer, como siempre. Abrazo grande, Pancho, y Chau. Víctor, un placer. Un abrazo. Y te guardo la remera, por supuesto. Sí, por supuesto. Un abrazo.